Hola, buenas noches. Bienvenidos a este directo de Macrohormigas. Hoy vamos a hablar sobre la crianza de Camponotus. Tenemos unos invitados muy especiales. Estoy súper feliz de tenerlos aquí y muy nerviosa. Hacía días que no me sentía tan nerviosa para un directo, pero estoy súper emocionada, súper feliz. Vamos a ver si llegaron nuestros invitados. Bueno, por aquí veo a Juanma, a Alejandro y estoy buscando a Facundo. Ya les acabo de enviar la invitación para unirse. ¡Qué emoción! Hola, ¿cómo Buenas. estás? Qué rico, primera vez que nos vemos la cara. Siempre ha sido de otras formas. Hola, Juanma, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido. A ver, yo pongo esto un poquito más lejos porque cuando hay varias caritas como que se acerca. Listo, perfecto. Y Alejandro, hola, ¿cómo ¿Cómo estás? Te están? mando un abrazo grandote. ¿Cómo estás? Un abrazo a todos. Hola Qué Facu, emoción verlos aquí. Hola Alejandro, un placer igualmente. ver a Facundo. Facundo es una leyenda, era una leyenda sin rostro hasta hace unos segundos. Ahora Segundos. es una leyenda con rostro. Bienvenidos todos, es un honor estar aquí con ustedes. Hola Juanma. Eh, ¿Cómo estás, Ale? Me siento muy honrada de estar rodeada de tanta experiencia en este hobby, tanto conocimiento. Eso me hace sentir honrada y muy asustada. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Bueno, les cuento que hoy, como ustedes pudieron ver, publiqué una historia en Instagram preguntando qué dudas tenían sobre Camponotus, de qué quería que habláramos, porque como para tener un punto de partida. Yo pensé, bueno, nos harán unas 5 o 10 preguntas, pero miren la sorpresa. Tengo esta hoja llena y esta Bueno, otra hoja llena. poquito. Y contamos con 59 minutos. ¿Qué opinan? Sí, a lo que lleguemos. Entrémosle con todo. Yo sí creo. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer la dinámica? Yo les voy a contar las preguntas que nos hicieron nuestros seguidores y ustedes deciden quién la responde y si de pronto alguno de ustedes quiere hacer algún aporte adicional, pues bienvenido sea. Dale. Las preguntas no las puse como en un orden de pronto de la edad de la colonia, no, las puse en el orden en que fueron apareciendo en las historias. Las que estaban repetidas, de pronto lo que hacía era que le agregaba la pregunta de pronto a la que era más similar, como para no repetir preguntas. ¿Listo? Entonces, ahí se supone que ya están condensadas las preguntas, muy condensadas. ¿Listo? Bueno, Perfecto. bienvenidos todos, ya se están conectando. Veo que acabó de llegar Nelson. Nelson, bienvenido. Qué rico que estés aquí. ¿Quién más está? Uy, qué bien. Ay, ¿cómo estás, jovencito? Todos se han alcanzado a conectar. Bueno, Sebastián me había dicho que no estaba seguro si alcanzaba a llegar y ya lo veo por acá conectado. Bueno, vamos con nuestra primera pregunta. Dice, ¿qué hacer con una reina? Obviamente Camponotus, todo sobre Camponotus. ¿Qué hacer con una reina recién la capturas? ¿La encontraste? ¿Qué haces con ella? ¿Respondo yo? Todos, todos Era. miramos a Facundo. Sí, dale. Bien, hay dos pensamientos acá, ¿sí? El primero es atrapar a la reina, ponerla en un tubo de forma claustral, criarla de forma claustral. Dependiendo de la especie, puede decirse si puede ser con mayor cantidad de algodón para que tenga mayor o menor disposición de humedad. Y el debate acá es si alimentarla o no alimentarla, ¿sí? Pero si la alimentamos ya no sería de una forma claustral. Entonces, es un poco más o menos acá hablando de experiencias de cada uno. A mí me va muy bien sin alimentarla, aprovechando que ella tiene sus reservas, que es justo lo que caracteriza a Camponotus, que justamente tiene mucha reserva, ¿sí? Puede por muchos meses estar sin comer. Y ya acá va un tip mío, que es lo que hago yo, es ponerle un pedacito de corcho suelto. ¿Por qué? ¿Por qué suelto?
y no en forma de arandela, digamos, y que entre justo. Quiero que sea fácil para mover para la hormiga. ¿Sí? Yo tengo Camponotus, en mi experiencia lo que hace es mover el algodón a veces a donde está el algodón mojado, entonces lo pone como una pared, supongamos, para disminuir la humedad. También lo rompe para pegarlo en el algodón mojado, incluso si le doy una gota de aguamiel también lo utiliza para romperlo y dejar los desperdicios de aguamiel que absorba el corcho. Entonces, en base a mi experiencia, prefiero dejar el corcho suelto para que ella decida si moverlo por un lado o para el otro. Lo que sí hay que tener cuidado de no mover mucho el tubo porque podemos aplastar los huevos o molestar a la hormiga. Ok. Bueno, aprovechando que esta es tu primera participación en el live, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Facundo? ¿Cómo llegó al hobby? Yo estoy en el hobby hace un año, criando hormigas. Ahora, dedicándome a la parte de hormigas salvajes, sin criarlas, sin tenerlas en cautiverio, unos 5 años más o menos, en donde lo que yo hacía era simplemente hacer huequitos en la tierra, decir cerca de un hormiguero y decir, bueno, vamos a comprobar qué niveles de humedad tiene hoy una hormiga. ¿Y cómo lo comprobaba? Poniendo el dedo, diciendo, bueno, ahí está más o menos mojado, más mojado, y es lo que hacía. Molestar a las hormigas para sentir su olor a ácido fórmico, que no sabía que era ácido fórmico, sino que era un olor raro, y observar. Mi experiencia más que todo es observar de la naturaleza y tratar de replicarlo en las hormigas que hoy tengo. Pero en el hobby, realmente un año más o menos. Un año. ¿Y ese acento maravilloso de dónde es? Cuéntanos para los que no te conocen. Yo soy de Argentina, soy de Santa Fe, es una provincia de Argentina, está muy cerca de Buenos Aires, y bueno, de ahí viene el acento. Bueno, y Facundo, ese que tiene tanto conocimiento de las hormigas, 5 años estudiándolas de una manera empírica, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 17 años, casi 18. Es muy joven, habla con mucha experiencia y mucha propiedad y uno se imagina muchos más años. Bueno, vamos entonces. Me pareció súper interesante el tema del corcho, nunca lo había escuchado. ¿Tú lo habías escuchado, Alejandro? Se lo había escuchado a Facundo y yo había tomado la decisión de ponerlo en práctica con las nuevas capturas, si Dios me permite hacer ahorita en esta primavera. Porque suena Genial. Y muy, Juanma lo o ha sea, hecho. tiene mucha lógica. Sí, me Yo no lo, pareció. yo no lo hice, pero también lo escuché de él. Yo hablo mucho con él por WhatsApp en privado y siempre cuenta lo que trata de probar y lo que prueba y lo que le funciona. Y si le funciona, es por algo, es que sirve. Genial. Bueno, Juanma, cuéntanos, ¿quién es Juanma? ¿Qué hace Eh, Juanma en el hobby? Crío hormigas como cualquier otro hobbyista. Tengo 16 años. Comencé hace 2 años en el hobby. Y bueno, yo más o menos, no al nivel de Facundo, pero también siempre observaba hormigas. No sé si alguna vez vieron que en los libros de biología aparece de cómo hacer hormigueros así para investigar o experimentar. Desde ese momento, desde chico ya me interesaba por el comportamiento en sí y bueno, cuando se me dio y cuando un día vi un video, entré. Genial. ¿Y cuántos años tiene Juanma? 16. Ay, es que son muy jóvenes. Nos vemos muy viejos al lado de ellos, Alejandro. Yo sí, ¿Cierto? absolutamente. Sí, o sea, tú, tú te ves Dios mío. madura, yo me veo en estado fósil prácticamente. Dios mío. Estos niños tan jóvenes y nosotros apenas descubriendo este mundo y ellos nos llevan años luz. ¿Ah? ¿Qué opinas? Bueno, otra cosa que nos preguntan, voy a ir chuleando porque tenemos tantas preguntas. Sí. Alimentación. Bueno, ya nos comentaba Facundo sobre cuando está la reina sola. ¿Qué recomiendan para la alimentación de una colonia joven de menos de 50 obreras y qué cambia en la alimentación cuando la colonia va creciendo? No sé si quién quiere hablar o hablo yo, como quieran. Dale tú, Juana. Yo, en lo que hago yo tengo bastantes colonias de Camponotus, en la mayoría, no tengo muchas colonias en sí de hormigas, pero muchas son de Camponotus de distintas especies.
A todas más o menos las alimento igual, aunque algunos sean carroñeras o más cazadoras. Eh, Todas me comen tenebrio con aguamiel. En general el aguamiel les gusta mucho. En la alimentación, jarabe proteico también les gusta mucho, aunque no lo practico mucho porque al tener tenebrios, que ya es una base de proteínas, le varío entre esos, entre tenebrios y aguamiel, agua azúcar, lo que puedan, pero tratando de sí eso, variarle, tratar de una vez uno, una vez otro, o al mismo tiempo, pero que tengan ambas fuentes, digamos. Ok. Y frecuencia, cada 2 días, cada 4 días, una vez a Depende la de la semana. colonia, yo le alimento cada 3 días a todas en general, dependiendo del tamaño, obviamente, mayor cantidad o menor cantidad, pero siempre tratando de regularle la alimentación y para que no crezcan muy rápido, pero tampoco se me estanquen, digamos, para que puedan crecer a su medida. No, ok. Adelante. Un punto cortico. Yo, a diferencia de Facundo, sí las alimento en el tubo. Y las diferencias de Ah, ok. opiniones aquí forman un complemento y es algo que yo quiero transmitir a los que nos están escuchando. Porque espacios como estos, mm, cuando yo empecé en el hobby, había muy poco. Bueno, había lo que había en los canales, pero este tipo de espacios, de charlas, o sea, es algo en lo que yo eh, admiro y aprecio mucho el trabajo que se está haciendo desde Macrohormigas. Pero esto ayuda a que cada creador se forme diferentes perspectivas. Es como ver el mismo cuadro desde diferentes ángulos. Yo suelo ponerles un poquitico de aguamiel, pero andando el tiempo, o sea, no tan pronto a las capturas, sino un par Ah, de sí, semanas eso tal, después. yo también le suelo poner aguamiel. Pero no quiere decir que lo uno esté mal o lo otro esté bien. Es simplemente experiencias. Y muchas cosas que yo hice en mi primeras, yo tuve una primera tanda de capturas hace un par de años y luego el año siguiente no tuve casi capturas porque estuve muy enfermo. Y este año, si Dios me da vida, pienso tener algunas capturas y quizás revalúe algunas de las cosas que yo mismo hice y haga cosas que he oído ya de otros creadores. Pero solo quería agregar eso. Claro. Yo hago igual que Facundo a las claustrales, las guardo hasta que tengan la primera obrerita, me olvido que existen. Las Sí, dejo ahí quietecitas. sí, sí. Bueno, la humedad. La humedad me hicieron dos preguntas. Una sobre, dice, las camponotus se conocen como especies de baja humedad, pero hay unas que son de humedad media alta. ¿Por qué? Es Y que preguntan también qué sistema de humedad recomiendan para las colonias de camponotus. Es que Dale. eso siempre lo hablamos con Facu, ¿no? También lo hablé con Alejandro, en una vuelta que hicimos un Zoom, y es que se generaliza mucho eso de que camponotos son de madera o que son de baja humedad, cuando la mayoría de especies que tengo son de humedad, de requerimiento de humedad bastante considerable. No sé, yo le brindo a ojo 50-60% de humedad. Solo tengo una especie que no le doy humedad directamente, que tiene agua siempre, un bebedero. Eh, pero bueno, va a depender de la especie, siempre hay que informarse, eso es lo que creo yo, para saber cómo regularlo o cómo tendrán la humedad. O sea que tienes una especie sin humedad en las cámaras, solo con Exactamente. agua en el forrajeo, porque esa es otra pregunta que nos hacen, que si es necesaria la humedad dentro de las cámaras. Dependerá de vuelta de la especie, yo creo. No sé qué dicen ellos. Sí, hace unos días yo lo hablé en un video, también se lo escuché a Facundo y tiene toda la razón en eso. Uno no puede generalizar, si cuando yo hablo de una colonia, es de la que yo tengo, pero fundamentalmente la clave sería la observación. Y de ahí que puede parecer como que es solamente historia, pero esos años, por ejemplo, que pasó Facundo observando colonias salvajes, realmente es algo muy importante. La observación es fundamental. Porque justamente después, mis primeras colonias son de baja humedad, pero después la única captura que tuve el año pasado es una Camponotus, pero ella busca mucho la humedad.
Entonces, hay que partir de la observación. Si tú ves que anidan en tierra, son de más humedad. Si ves que anidan en madera, hay dos opciones. Madera en el piso, tirada, ya en descomposición, tiene mucha más humedad que la madera de un árbol seco que todavía está en pie. Porque un árbol en pie, con ramas secas, valga la redundancia, están muy secas. La madera cuando ya cae al piso y empieza a descomponerse, está como en ese punto entre convertirse en tierra casi, como una especie de humus. Discúlpenme los biólogos si estoy usando algún término equivocado, pero ya la madera empieza a tener mucha humedad, empieza a descomponerse. Entonces también hay que ver, pueda que esté en madera, pero en madera que está en descomposición, que es más húmeda. Ok. Hay otra cosa, perdón, que uno tiene que observar, sí, pero por ejemplo muchas veces dicen, es que mi Camponotus en el tubo está en el algodón seco, en la punta del algodón seco. Pero ojo, porque el tubo es chico, es una cámara sola. La humedad es directa, constante. Entonces que esté en una punta del algodón no quiere decir que requiera baja humedad, ¿sí? Sí, es verdad. Yo Y hice Ok. unas mediciones para un video que subí y sí, una vez pasan 6, 7 horas, todo el tubo tiene casi la misma humedad. claro. Y si, bueno, ustedes, por ejemplo, han tenido la oportunidad de ver la Camponotus o una especie que ustedes tienen en cautiverio, han tenido la oportunidad de verla cómo vive en libertad. Pero, por ejemplo, las que yo tengo, no he tenido la oportunidad de verlas en libertad. Y hay muchas Camponotus que no están identificadas, que no sabemos la especie. Entonces, ¿cuál es la forma de saber en esos casos eh, si es de baja o alta humedad? Yo creo que siempre los grupos ayudan, ¿no? O sea macrohormiga, sea cualquier grupo donde haya gente de tu zona o de tu país en sí, eh, que te vaya guiando. Quizás otra persona de un grupo vio dónde anidaban, entonces él te puede explicar a vos cómo las vio, su comportamiento, y ahí poder vos más o menos saber o regular la temperatura o la humedad que necesite. Bueno, en esta respuesta yo Tengo voy, un comentario adicional. Suele pasar mucho, sobre todo en Colombia y en Centroamérica, que hay mucho sin catalogar, muchísimo. Y la diversidad, no es porque yo sea colombiano, pero la diversidad o biodiversidad que hay en Colombia es brutal porque podemos encontrar una variedad de climas impresionantes porque las tres cordilleras o los Andes se ramifican en tres, más dos costas, Pacífica, Atlántica, más selva, desiertos, llanuras, etcétera. Entonces, qué bueno sería uno poder tener como una idea de, sin saber cuál sea, cómo determinar ya cuando la tengo. Lo que yo he experimentado es, si me lleva desperdicios de comida hacia el algodón, o de ahí la importancia del tip de Facundo del corcho, o de aquí los americanos acostumbran mucho ponerle un poquito incluso de arena dentro del tubo. Sea cual sea la especie, ponen un poquito de arena y el tubo va con arena, sea claustral, sea semiclaustral. Entonces, si ya se están llevando mucho hacia el algodón, mucho sustrato o el pedacito de corcho, por lo menos yo creo o yo interpreto que quizás está un poco fastidiada con la humedad y quiere regularla. Claro. yo lo que estoy haciendo es algo que tú me enseñaste, Alejandro. Comencé, por ejemplo, había una especie que yo no estaba segura si era de alta o baja humedad. Eh, es el que tenemos en el hormiguero de Z. Entonces Alejandro me dijo, quítales el tanque de la humedad 2, 3 días y si tú ves que todas se pegan a la Z, están buscando la humedad. Y si les pones el tanque y se alejan de la Z, quieren que les bajes la humedad. Entonces, ese también es como un indicio que creo que nos habla. A Y ahí mí me tú le gustan, vas, y ahí tú le vas regulando si le pones cada 2 días humedad o cada tres o día de por medio hasta que encuentres el ritmo. ¿Qué decías, Facundo? a mí particularmente me gustan los hormigueros que tienen un sistema de humedad en la punta del hormiguero, en un extremo del hormiguero. En De esa gradiente, forma es la mejor forma de hacer el gradiente y ellas van a decidir dónde poner su prole. absolutamente, Sí, absolutamente. Sí, estoy de acuerdo. yo creo que también la observación, ¿no? Porque al final te das cuenta de la morfología de la hormiga,
de las especies que vos ves que necesitan humedad y que no necesitan humedad. Quizás algunas vos ves que tienen las mandíbulas menos desarrolladas o ves que su forma es diferente a las que necesitan poca humedad. Yo, por ejemplo, tengo, ya te digo, la mayoría de especies que son de tierra o de humedad alta, o a humedad en sí, que necesitan más que otras especies, y es que tienen bastante diferente la forma de la cabeza y del cuerpo en sí a las que sí necesitan humedad, como que están ya adaptadas y preparadas a otro entorno. Sonrían para la foto. Me pillaron y yo te dije siendo discreta. Entonces, o sea, morfológicamente son distintas, eso sí, también Sí. me sorprende. ¿Y qué diferencia hay? ¿Más cuadradas, más largas? ¿Qué diferencia les has Yo visto? las veo en morfología más largas. La mayoría que tengo, ya digo, yo tengo solo una que es de humedad cero, o yo le doy humedad cero, que es, que es Camponotus mus, que su morfología es corta y robusta, mientras que las que tengo que necesitan mucha humedad son más estilizadas, si se puede decir, y menos robustas, obviamente, y con una cabeza diferente a la otra. No se podría explicar mucho, pero es eso. En sí, la observación de tener ambas especies te puede al final dar si anidan en una cosa o en otra. Ese es un punto Es fascinante. curioso, pero me coincide tu dato con las mías. Por ejemplo, las blandus que requieren mucha humedad son así como tú dices. Claro. Bueno, es un dato curioso, pero coincide. Bueno, sigamos con nuestra larga lista. La temperatura. ¿Qué recomendaciones tienen ustedes en cuanto a la temperatura? Yo Ahí diría que la pasa misma. más por el ambiente de Dale. cada uno, Claro. ambiente de cada persona. Es decir, yo acá donde vivo, en verano hace, no sé, para nosotros es bastante calor, que son 30 grados, 31, 32 grados, y en invierno no hace demasiado frío tampoco. Más o menos rondamos 8 grados, ponele. Para las hormigas está bien para entrar en letargo, ¿sí? No las va a matar. A Sí, menos que, claro, las dejes directamente afuera, no. yo creo lo Obviamente mismo. no. Si vos tenés especies de tu zona, que vos las capturaste, ellas están adaptadas a tu zona, o sea, sabés que viven en tu zona normalmente y la temperatura siempre van a ser más o menos las que normalmente habita. Aunque sí, obviamente puede haber o debajo de la tierra más temperatura o dentro de un árbol más temperatura, siempre va a estar regulada más o menos en la que necesitan. Quizás un poco más, un poco menos, pero eh, sí, va a depender de tu zona, obviamente, como dice Paco. Mi palabra favorita en la cría de hormigas es gradiente. Gradiente de humedad es importantísimo. Gradiente de temperatura también. Porque sin importar dónde estemos, el sol sobre una superficie puede dar a veces hasta unos 15 a 20 grados más de temperatura cuando el sol está dando. Eh, por ejemplo, estábamos en invierno hace unas semanas, una tormenta muy fría, había mucha nieve en todas partes y el termómetro todavía marcaba -3 grados, pero toda la nieve del techo de mi casa estaba derritiéndose. ¿Por qué? Si estamos a -3 y el punto de congelación es cero. Pues porque el sol, al dar sobre una superficie, después de un largo rato, sube la temperatura. Eh, y cuando uno observa, yo tengo muchas colonias de Solenopsis afuera en estado silvestre y uno con la podadora pasa, quita, rompe un montículo, encima está toda la cría y salen como locas, desesperadas. Cuando tengo árboles también rompo alguna corteza porque tengo que cortar ramas porque si las dejo muy altas cuando vienen los tornados es peligroso. Entonces ahí cerca la corteza cría eh, huevos, larvas. Entonces ellas siempre van a buscar el sol y ahí tenemos un punto que a veces no tenemos en cuenta. Eh, estoy de acuerdo que están adaptadas a la zona, pero nunca la temperatura de un hormiguero bastará con que esté adaptada a la temperatura medioambiental. Hay que darles un gradiente que emule el rayo del sol pegando sobre cierta superficie. Entonces yo soy
hincha número uno del gradiente de temperatura. Bien manejado, con prudencia, no cocinarlas, no sancocharlas, no queremos un hervido de hormiga, pero en algún punto del hormiguero darles una muy buena temperatura y que ellas, como dice Facundo, que escojan. Claro. Bueno, algo que Ok. sucede cuando uno no le da calor en invierno, al menos en mi zona, hace suficiente frío para que entre en el letargo y además hace suficiente frío para que la prole no avance. De hecho, una hormiga que tuve, que ahora está creciendo, que fue la foto que ganó hace una semana, es ahí, que le gusta a Luna. Ay, me encanta eh, la de la tapa amarilla. sí, sí. Yo amo eh, esa foto. Justamente esa hormiga, bueno, el trabajo que tuve es que tenía que salvarla porque se le murieron todas las obreras, quedó ella sola y quedó solamente una larva. Esa larva aguantó todo el invierno durante más de 4 meses siendo larva exactamente igual, o sea, el crecimiento se estancó. Así que Sí. si hay alguien viendo el directo y su hormiga, no, su prole no avanza, en invierno es normal porque en el frío entran en letargo. Y hago esa salvedad que es muy importante. Yo en invierno les bajo su temperatura. De hecho, este cuarto en donde las tengo es el cuarto más frío de la casa porque tiene muy poca calefacción. Entonces, porque es importante darles esa pausa, ¿no? Estamos hablando de Argentina o de acá de Estados Unidos. Los que están en el trópico no tienen ese problema pero los que estamos en donde hay estaciones hay que respetarles. Es lo que yo recomendaría, respetarles su ciclo natural de frío. Sí. Bueno, otra pregunta que nos hacen es si tienen experiencia con los distintos materiales para los hormigueros, Aiton, madera, acrílico 3D, cuál les ha funcionado mejor y si definitivamente van a hacer un hormiguero casero, ¿por cuál de estos materiales optarían? Bueno, acá está el rey de los hormigueros, que es Alejandro, que él te puede platicar bastante sobre eso. Eh, Nosotros no tenemos tanta. Yo en sí, la mayoría de mis camponotus las tengo en 3D, por un tema de espacio y de que sí, el material en sí me gusta más para ese tipo de especies, más para las mías que además necesitan humedad, proporcionan una buena humedad y también un gradiente, como dice Alejandro, ya que al no tener capas no pasa por todo el hormiguero, sino que la humedad queda, ponele que hasta la mitad si está en un extremo. Entonces ahí tienen el gradiente que dice él. Pero sí, tengo otras en Iton, que hizo uno casero, y también están bien. El material en sí, Camponoto se adapta bastante. Dependerá de la especie también, obviamente, de lo que necesites. Si sabes que es de poca humedad en madera, va a estar bien, porque no vas a tener que poner un sistema de humedad justamente. O otras especies que necesitan humedad, yo las pongo en 3D y me funciona bien. Facu, ¿tú las tienes en acrílico? Todavía no las tengo en hormiguero por un tema de que Ok. me compré un hormiguero que es sin zona de forrajeo y lamentablemente las tengo aguantando en tubo hace meses. Las tendría que haber cambiado en diciembre, entonces están ahí apretadas. En realidad, Ok, a ver, yo, eso va un poco con la especie, perdón, Ale, pero sí, hay dale. una especie en particular en Argentina que es Camponotus mus, que anida en donde sea. Es como Linepitema humile, pero en nivel Camponotus. Vive en ladrillos, cemento, cimientos, acrílico, madera, no necesita humedad. De hecho, si le pones humedad, se escapa del hormiguero y se quiere ir a la zona de forrajeo. Entonces, una hormiga que varía un montón. Incluso hay gente que la tiene con 98% de humedad y también le va bien. Entonces, es una hormiga que se adapta a todo. Así que yo creo que el hormiguero también depende justamente de la especie. Camponotus mus, por ejemplo, tirará donde sea que va a sobrevivir. Va a vivir cómoda, no sobrevivir. Yo soy muy ignorante en el tema de hormigueros de 3D o hormigueros acrílicos porque no tengo ni uno. Bueno, tengo uno, pero sin estrenar. En uso no tengo nada. Todos los he hecho yo, lo cual tiene ventajas en algunos lados, pero también desventajas porque desconozco, soy ignorante en el manejo de esa clase de hormigueros. Las dos colonias más grandes, bueno, la colonia más grande que tengo, o no la más grande, pero sí la primera, desde que arrancó en tubo, como conté en el último video
que subí, ya cuando estaban suficientemente grandecitas en el tubo o abundantes, las pasé a un hormiguero de Aiton, el primer hormiguero que hice, mi primera colonia, todo, y ahí estuvieron, son de baja humedad, estuvieron casi 2 años, como año y medio, y las pasé justamente en estas semanas al de madera, y se pasaron rapidísimo, como en 2 días, y la otra especie la tengo en hormiguero de madera desde que empezó. Entonces, lo que yo diría, bueno, la otra especie grande, porque tengo Camponotus, tengo tal vez unas 6 colonias, creo. Otras las tenían en hormiguero de Alton, murieron con el frío. Creo que se adaptan muy bien en mi experiencia. Y la clave está en los dos factores que ya hablamos, el gradiente de humedad y el gradiente de temperatura. Y ahí Ahorita ellas con ese frío le funcionan fue bien. mejor a las de madera que a las de Aiton, Sí, a las que tenías en madera. sí. Es Ujú. que también es por eso, ¿no? La superficie en la que Es más estén cálida. es Sí. más cálida que otra. Por Eh, ejemplo, entre 3D y acrílico es mejor el 3D. el 3D, el acrílico, al ser un plástico, es frío al final de cuentas, y el 3D mantiene más la temperatura, ya que es algo Sí. más sólido, digamos. Pero por eso también tengo ese tipo de especies que son más grandes en 3D, porque la rugosidad también que da el 3D es buena para el agarre que tienen todas las hormigas, obviamente, por eso también es bueno. Cosa que en el 3D es liso, el piso es En liso, el digamos, acrílico. y Ajá. además de ser frío, quizás tiene ese tipo de contras. Y lo que decías ahorita, que entre las láminas se va el agua, entonces el Claro, gradiente es en más ese caso difícil también. crearlo. Ajá. Pero no Y quiere ahora decir que llegamos. no, perdón, pero no quiere decir que no vayan a funcionar en acrílico, porque Ah, Exacto, no, muchos han no, no. tenido Yo colonias tengo la enormes, sí. lindigi en acrílico Sí, sí, y exacto. me sí. ha dado los dolores de cabeza de los que hablamos la otra vez que se me salieron para el forrajeo, pero ya los pudimos solucionar. O sea, funciona. El Es que, acrílico funciona. es que Sí. exacto, mi colonia más grande de Camponotus está en acrílico, con Z, que es una especie de humedad, y funciona igual de bien que todas y está progresando muchísimo. Entonces, no es que una no funcione, sino que estamos viendo más o menos los pros y los contras de cada uno. ¿Y le tienes la seta siempre full de agua? Siempre full de agua. Y están todas Ok. pegaditas a la Z. Bueno, llegamos al tema que yo quiero escuchar, que me muero por escuchar, que ya Facundo me dijo, de eso te voy a hablar en el live. ¿Cómo le pones bloqueos a ese hormiguero? Te dirían de todo en Argentina. Bueno, ¿a dónde voy? A qué tan, no sé si ese término esté bien utilizado, agorafóbicas son las camponotus. O sea, ¿qué tanto espacio necesitan o poco espacio? En esos días le mostré un video en el grupo, en Macro Hormigas, y me dice, Facundo, ¿cómo le pones bloqueo a ese hormiguero? De eso vamos a hablar en el live, ese espacio es muy pequeño. Me muero por escucharte, Facundo. Bien, a ver, en Argentina estamos en un tema con personas, hay distintas posturas de varias personas conocidas dentro de Argentina, que algunos dicen, las Camponotus, la agorafobia es distinta a otros géneros, o sea que es menor. Y dicen que al tener más espacio en el hormiguero, también desarrollan una necesidad de llenarlo, ¿sí? Como digo, son todas teorías que uno tiene que no puede comprobarlo científicamente, porque no hay ningún estudio científico que verifique esto. Pero sí hay mucha gente que mete colonias de Camponotus con 5 o 6 obreras en hormigueros de 10 por 20 tal vez, y sobreviven y van re bien. Y vos ves que van avanzando muy bien, con mucha prole, muy cómodas. Uno no las ve todas amontonadas, estresadas para nada. Entonces, bueno, es como un tema de que, ¿qué crees? Porque no es tanto, o qué dice tu experiencia, no es tanto una base científica, porque es muy difícil que la haya. O sea, nadie se va a poner a hacer un estudio científico de si una hormiga tiene agorafobia en tal hormiguero o no. Entonces, más o menos acá experimentar, tratar de hacerlo con una responsabilidad. Tampoco es meter una hormiga en un tupper gigante y decir, bueno, a ver qué onda, ¿no? Porque un hormiguero también tiene cámaras marcadas, Ajá. ¿sí? Entonces, la hormiga tal vez no sienta tanta agorafobia. Y digo tal vez porque tampoco puedo confirmar si es así, o no puedo confirmar ninguna de las dos teorías. Yo soy más partidario de dejarlas apretadas, sí darle espacio, pero dejarlas apretadas
y después expandir, que fue un tema que tuvimos en Dimensionals, que Alejandro fue la primera vez que figuró, me parece, en ese Sí. debate. Yo estoy, Eh, yo estoy igual Justamente que, esa es la idea. yo estoy igual, tengo especies que, por ejemplo, Camponotus mus, vamos de vuelta, es la que resiste todo, digamos. Y que está mal decir resiste porque no debería sobrevivir, sino vivir bien, a tu cuidado, como el dicho de Alejandro. Pero en sí es que yo tengo especies a las cuales meto, sé que puedo meter antes a un hormiguero que otras, porque sé que el espacio les viene bien, pero otras las meto mucho cuando ya está adecuado el tamaño, si se puede decir así, que ya sé que van a ocupar buena parte del hormiguero, o no buena parte, pero van a saber ocupar el hormiguero y no tener espacio de más, que después puede generar basura, hongos por la misma basura, que le pasó hace poco en un video a Alejandro, que sus camponotos le llevaban la basura a la humedad y esas cosas pasan dentro del hormiguero igualmente. Eh, o sea, mientras más espacios tengan, también dependerá de la especie, pero ocuparán cámaras para cosas que no deben, y también empezarán a tratar de regular las zonas y tratar de usar ciertas zonas hasta que crezcan y puedan usar las siguientes. Es lo que mi experiencia dio y lo que yo vi en las mías. Sí, yo pienso que no hay estudios, pero los estamos haciendo. Es decir, yo recuerdo en días pasados que estuve en un directo a Max, el conocido y muy apreciado biólogo, eh, y él sabe desde el ángulo científico más que todos nosotros juntos. Eh, pero él decía algo muy, muy bonito. Él decía, mire, los biólogos no tienen el tiempo de estar criando como ustedes lo están haciendo. O sea, ustedes están empezando a experimentar y a encontrar cosas. Por ejemplo, hace poco, una compañera de macrohormigas, su reina murió y sigue encontrando huevos, pero es una Camponotus. Y no hay registro científico que diga que eso pueda pasar en Camponotus o en esa especie. Ha pasado en otras especies que la obrera toma el papel de reina y coloca, en la mayoría de los casos, coloca huevos de machos, pero casos excepcionales se han dado en donde ella casi que se termina siendo como un clon de la reina y ella termina colocando huevos fértiles y la colonia prosigue. Pero es muy raro. Si le está pasando esto a esta muchacha de macrohormigas, hay que esperar a hacerle el seguimiento a ver qué pasa. De cierta manera estamos empezando o podemos llegar a ser el vehículo para descubrir cosas que le aportemos a la academia, a los biólogos. Claro. Entonces, no hay estudios, pero de cierta manera los estamos labrando nosotros mismos. Y es muy importante estar atentos a las necesidades de la colonia. No me gustan las posturas radicales, por más convencido que yo esté de algo, trato de tener la mente abierta porque estoy aprendiendo. Eh, pero sí en algo que sí soy muy enfático es en la importancia de ser observadores, de tener sentido común y de compartir esas experiencias. Esto, por ejemplo, que estamos haciendo, lo que hacemos en los grupos, eso enriquece y nos permite ir aprendiendo. Entonces, yo personalmente, y ahora sí hablo de mi experiencia, me va mejor dejándolas siempre llevándolas al límite, o sea, ajustaditas, que estén muchas en el tubo, de ahí las paso, un hormiguero pequeño, de ahí las paso, y de ahí mi búsqueda de hormigueros que sean ampliables. O, pero hasta ahora creo que he tenido un poquito más de éxito. Tengo dos colonias de Camponotus o mini colonias que las pasé a hormigueros grandes a ver cómo les iba, porque hay una que mide 2 centímetros, que es la Pennsylvanicus, y realmente siempre estuvo muy lenta y fue una de las que murió en la helada. Y la otra está en uno de madera, pero muy grande, y es una Camponotus Modoc, y va muy lenta, muy lenta. Entonces yo prefiero que estén un poquito más apretaditas e irlas ampliando. Ok. Y Juanma prefiere amplias. Es que ya te digo, depende de la especie. Más que nada, yo le voy viendo. Siempre, obviamente, que el tubo esté para alimentarlas, porque hay veces que hay gente que tiene hasta no poder alimentarlas directamente, que a mí ya eso, ya las trato de mudar para que tengan su espacio.
pero por ejemplo hoy conecté unas a un hormiguero, a un reinero realmente, es una posible Camponotus bonariensis, que es una hormiga de humedad también, una Camponotus de humedad, y no era para forzar la mudanza, sino para usar la zona de forrajeo, y que ya se mueven cuando quieran, porque estaba tapado el tubo. Y se mudaron solas, son 6 obreras y se mudaron con el tubo tapado y todo al hormiguero, buscando quizás más espacio, que es lo que yo intuyo, y capaz más comodidad para seguir avanzando, digamos. Ok. Bueno, yo hasta el momento lo que hago es, antes de pasarlas al hormiguero, tengo unos cubitos de forrajeo pequeños de 7 por 7 por 7, con dos conexiones para tubos de ensayo. Cuando la reina está solita, pues algodón tapado y como les decía, me olvido de ella. Cuando ya tiene la primera orerita, la conecto al cubito porque no me siento, nunca me he sentido capaz de alimentar una reina en tubo. Yo digo, no, se me va a ahogar, se me va a ir la jeringa. No, yo no soy capaz, ni quiero hacer el intento. Entonces yo hago en el cubito, conecto el tubo de ensayo y las obreritas salen desde que tenga una obrerita. Y lo que he hecho con Camponotus, por ese tema de que baja una humedad, alta humedad, todo el mundo dice algo distinto, lo que hago es que les pongo un tubo donde tienen agua y algodón y un tubo vacío sin algodón y sin agua, los dos cubiertos y ellas son felices de un lado para otro. A veces está la reina de la humedad, la prole en el seco, a veces la prole la pasan para la humedad. En este momento tengo dos sustitutos, creo que claros, las tengo en tubo, de resto todas están en hormiguero. Y las tengo así, con la zonita de forrajeo, con dos tubos. Y a mí me encanta cuando las miro, que yo solo las miro los domingos, me encanta, siempre me llevo unas sorpresas, a veces están en el uno, a veces en el otro, a veces la reina deja la prole por allá y se va de vacaciones para el otro tubo. A mí me encanta, me fascina porque ellas son felices pasando de un lado para otro. Pero esa es Es una que, muy buena idea. es que ahí ves lo que dice Alejandro del gradiente, de esa manera, quizás no en el mismo tubo, pero tenés oportunidades diferentes para distintas ocasiones. Quizás necesitan que por ejemplo, cierta parte de la prole, no sé, las larvas que necesitan más humedad, llevan a Ujú. uno y las pupas que necesitan menos a otra, o si ven que en algún tubo de alguna manera llega un poquito más de temperatura, quizás mueven algunas a un lado y dejan las otras en el otro, y es una forma de regular de vuelta el Y cuando gradiente. ya está muy sucio, se meten en uno y cuando lo vuelven nada, lo abandonan. Entonces yo aprovecho y les cambio el tubo y ya cuando regresan ya lo encuentran limpiecito. Me ha gustado mucho esa forma de hacerlo. Es bueno. Y Luna hace eso mismo también con la comida. Ella les da 10.000 pesos y que ellas compren lo que quieran. Sí, que me traigan la de vuelta. Bueno, sigamos. ¿Qué debo hacer cuando una reina se queda un tiempo? O sea, tengo dos preguntas parecidas. Una, cuando la reina está solita y se queda un tiempo sin puesta. Y la otra, cuando viene la colonia desarrollándose y de un momento a otro la reina para la puesta. ¿Qué se debe hacer en esos dos casos? Ambas cosas me están pasando ahora mismo. Tengo una A mí reina desde el también. año pasado de Camponotus, que es una Camponotus hiper pequeña, le llamo mini Camponotus, vulgarmente obviamente. Eh, es una Camponotus que tuvo 2 obreras y no sé por qué, por destino, se escaparon las 2 obreras por el algodón y, sí, y bueno, Facu se desde ahí, burla. Facu desde, sabe la Dios verdad. mío. hablamos normalmente de eso por privado y bueno, nos reímos para no llorar. Y bueno, me pasa eso, hace un año está sin puesta directamente, que, a ver, sin puesta es relativo. Yo de vez en cuando veo un huevo, pero a las 2 semanas desaparece y después pone otro huevo y después desaparece y después pone otro huevo y después desaparece. Y es algo que me deja intranquilo, que es una Cambonotus que siempre quise que salga adelante porque es rara, es pequeña, entonces digo, eh, quiero ver qué tal esta hormiga. Y luego tengo unas Cambonotus blandus que están en un hormiguero, que es raro porque todas mis otras Camponotus están con nueva puesta, con un montón de nuevas larvas, de nuevos huevos, y esta Camponotus blandus está en un hormiguero, tiene larvas y tiene un par de pupas, pero no hay nueva puesta, y es lo que me tiene preocupado ahora mismo. ¿Qué puedo hacer para que empiece a poner nuevamente huevos?
Facu, ¿tienes Entonces, alguna los que, experiencia así? No, yo en realidad mis camponotos cuando tienen ya desde la primera obrera full proteína para reventar la proteína y no es la idea tampoco explotar a la hormiga, obviamente, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, la colonia que tengo justamente en el tubo, que tiene que ir al hormiguero ya que no aguanta más estar en el tubo, tiene su forrajeo, ¿sí? Entonces ellas agarran y seleccionan cuando comen grillos, no comen grillos. Si yo veo que al día no lo tocan, directamente lo paso a otra colonia, porque si no, no tiene sentido. Y yo realmente a ver, puede sonar un poco feo, ¿no? Pero es que las hormigas están adaptadas a no comer por mucho tiempo. Yo muchas veces agarro y por tanto tiempo, no sé, 5 o 6 días no las alimento. Están muy bien ellas, no las alimento y cuando le pongo aguamiel, ¡paf! Toda la colonia a tomar aguamiel, ¿sí? Entonces, a ver, en la naturaleza justamente, que también pasa cuando tienen Tienen, los hormigueros. Mis hormigas no aceptan el alimento, sí, bueno, es tienen porque temporadas. claro, y depende de la disposición, ¿no? Del alimento. Entonces yo creo que también, a ver, que Juanma decía justamente cómo solucionarlo, qué sé yo. Yo creo que, a ver, yo una de las formas que intentaría es dejarla pasar hambre durante mucho tiempo y alimentarla con proteína de la nada, ¿sí? De un día para el otro meterle proteína. Y tal vez la reina se vea estimulada por tener proteína y es que justamente comer huevos justamente es por falta de proteínas a veces. es que es lo que intenté, pero comen la proteína, pero no veo nueva apuesta igualmente. Lo que hice no fue dejarle tantos días, no fueron 5, ponerle que fueron 3 días, que es lo que normalmente dejo a todas. Y siempre comen, siempre están comiendo y cuando saco, yo le doy tenebrio, está vacío el tenebrio, está solo el Sí. exoesqueleto queda. Eh, pero no veo nueva apuesta. Igualmente le varío como a todas, también le pongo aguamiel, aunque es una especie que toma poco aguamiel. Y si últimamente le estuve haciendo fotos justamente para mostrar las blandus, y se ve que las obreras están llenas en el gaster, se ve que tienen aguamiel y se ve que están con comida, digamos, no es que les falta, que están todos ahí aplastaditas el gaster. Entonces Ujú. eso es lo que me hace dudar, porque yo las tengo bien alimentadas, pero la apuesta todavía no se produce, digamos. Yo, yo pienso que esa cuestión es uno de los santos griales en la crianza de hormigas, porque eso obedece a muchas variantes. Puede ser una reina que tiene algún problema, que no es tan fecunda o tan efectiva puede ser estrés, Tan puede ser fértil. que esa era la palabra, gracias, tan fértil. Em, Puede ser que quizás yo hice alguna variación que la alteró y la tiene mal. Entonces, de hecho, estoy pasando por esa situación con dos odontomachus, con la Myrmecoxitus, que ya de por sí es una hormiga tipo trofeo porque es algo muy, muy difícil de arrancar una colonia. Ella arrancó bien, tenía larvas, pupas, tuvo una obrera y de un momento a otro su prole murió la obrera y su prole fue desapareciendo. No, yo ni siquiera la había cambiado de tubo. O sea, todo estaba igual, creo que todo ha estado igual. Entonces, en general, lo que a mí se me ocurre y que yo he estado implementando es cambiarles, cambiarles algo, cambiarles la temperatura, cambiarles, cambiarlas de tubo a veces. Hoy cambié la Myrmecoxitus, ya me cansé y dije, ya no más, voy a cambiarla a ver qué pasa. Otras con las que he luchado mucho, he capturado 7 Pogonomyrmex y canjeé por hormigueros 2. En total he tenido 9 Pogonomyrmex y de las 9 se me han muerto 7. No he podido, no he podido. Les he cambiado, pero la que mejor ha ido es una a la que le he hecho cambios por ahí cada 2, 3 meses. Entonces, pienso que es una mezcla de todo un poquito. Facundo decía darles un poco más de proteína. Hace poco escuché a Miguel Torres cuando lo entrevistó Nelson. De paso, quiero hacerle una pequeña publicidad aquí. El podcast de Nelson es muy bueno, por favor, síganlo. Es información de calidad. Síganlo ya En sea por YouTube lo YouTube encuentran o ya como sea, Admission Kids. Vamos a exacto, dejar el enlace acá abajo en la descripción del video. o, Eso es. o ya sea por Spotify o por la que quieran, en fin. Y él entrevistó a Miguel Torres y él dio una idea que la apliqué, llevo 8 días aplicándola.
agarro mosquita de fruta que previamente he congelado, la dejo descongelar y la macero, unas 4 o 5 mosquitas, hago un puré con mosquita de fruta y néctar azucarado. A ver si así se motivan. En fin, toca ir probando, ir probando. No hay una respuesta específica que diga, esto funciona. Es más, pueda que a veces nada funcione, que la reina simplemente no va a funcionar. Pero Llevamos la mitad y nos quedan 10 minutos. No, pues Espérense, yo selecciono. eso hay que Recomendaciones para repetirlo. las zonas de forrajeo. Sí. Recomendaciones para las zonas de forrajeo. de ahí todos tienen Decoración, no tópicos decoración, grande, como pequeña. diferentes ahí, ¿no? Yo normalmente hago decoraciones muy simples, pero veo que, por ejemplo, Ale tiene otro tipo de decoraciones para Camponotus o Facu también. Yo lo que hago es simple, más o menos para todas las Camponotus que estaban con zonas de forrajeo que yo adapté. Directamente lo que hago es poner una capa de yeso o cemento, Ujú. arena y, y alguna plantita artificial, pero simplemente para decorar. Y es lo que a mí me sirve, pero obviamente muchas cosas más sirven. Yo también tengo Camponotus con goma eva, no sé cómo le llaman en otros lugares, Ujú. que tienen goma eva porque el hormiguero ya venía con goma eva en la zona de forrajeo, que era un hormiguero integrado con zona de forrajeo, y me van igual de bien. Para mí no cambia nada. Quizás la limpieza en algunos sea más tediosa o menos tediosa, pero normalmente le hago la misma limpieza a todas y les limpio y les trato de cuidar igual. Mi primer área de forrajeo tenía de todo. Lo único que le faltaba era Iron Man y un dinosaurio y ya, eso parecía. Se llenó de ácaros, No. Y dije, jamás vuelvo a meter tanta cosa. Hago parecido a Juanma, cemento o la mezcla que yo hago, o yeso, una cama de eso, y pongo un poquito de arena y un par de piedritas y ya. Y se me facilita para limpiar. Pero no quiere decir que esté mal. Si tú sientes que puedes mantener una área de forrajeo bien limpia con 50.000 cositas, está bien, no hay Es problema. verdad, yo veo mucha gente, no sé si sí o sí en Camponotus, pero muchos tipos de semiclaustrales que tienen zonas forrajeos, que tienen fibra de coco, maderas y esto y lo otro. Yo digo, no sé cómo la mantienen, pero me encantaría tener algo así, porque es algo que intenté y no me funcionó, y volví a intentar y no me funcionó, sea con Camponotus que lo probé, o sea con semiclaustrales, y digo, se me complica mucho más la limpieza, se me complica mucho más el Sí, mantenimiento, se me Bueno, y complica en el mi caso, sistema de ácaros y eso, de todo. yo por ejemplo tengo las zonas de forrajeo limpias. Solamente el cuadrito donde les pongo el insecto y el bebedero con el agua. Y ya. ¿No Sí, es lo problem más, también? es que es lo no, más simple, más en tu caso que usas ese método de poner el insecto clavado, que es, sacás y ya está limpio. No Ya te se hizo ensucian, famoso ese método. no te ensucian más. Ok. Facu, quería decir algo. Bueno, Facu, Poli, ¿tú qué opinas de ese tema? Es indiferente, solo sepan que mientras más cosas le ponen, más complicado va a ser. más trabajo. Por eso yo Eso mismo, limpio. lo mismo. Bueno, polimorfismo. ¿Se puede incentivar de alguna forma la colonia para que nazcan las mayors más rápido? Varias tareas acá. Yo voy a abordar el punto al grano. Em, esa teoría junto con, no, esa teoría no. Ese deseo junto con el deseo de sacar alados es la obsesión de muchas personas. Exacto. Entonces ahí va una clave que dice Adrián Saldarriaga, a quien envío un saludo. Todo está en la intención. Si la intención es el ego mío, yo saqué soldados, yo saqué mayores, yo saqué alados, me parece una fantochada. Yo Claro. prefiero, mire, yo nunca estoy pendiente de si salió mayor, si no salió, yo simplemente las alimento y las cuido y que ellas saquen su cría como a ellas se les dé la gana. El todo es que Ay, estén a mí me bien da una y felicidad ya. ver un mayor. A mí me provoca salir, correr, gritar, decirle a los vecinos. Es que Pero Yo cuando mucho, veo un eh, mayor, mejor dicho, me muero. yo pienso que una buena carga de proteína y de carbohidratos es necesario para cualquier colonia en cualquier etapa. Y ya.
esa es mi forma de ver, que ellas Es que, fluyan y cuando menos se dé uno cuenta, uno tiene una colonia descomunal. a mí me pasa mucho Sí, que los me llevo grupos una siempre, sorpresa, lo destapo y yo, pero si esta no tenía mayor y hay 3 mayor. ¡Ay, qué con las emoción! sustitutos ahora. A mí me pasa mucho eso que siempre en los grupos preguntan, ¿y cuánto tarda esto en tener mayor? ¿Cuánto tarda esto en tener mayor? Y yo creo que al ser algo de la naturaleza, nunca sabes con exactitud cuándo podés más o menos especular y aproximar si querés. Yo te puedo decir, esta especie de Camponotus, a mí en lo personal, con estos cuidados, me tardó tantos meses o tantos otros y creo que quizás cuidar, como dice Alejandro, cuidar en general y esperar a que suceda es mejor a que tratar de hacer cosas para incentivar y quizás causar en la colonia otro tipo de cosas, no sé, advertencias. Algunos me decían, no sé, tirarles algo para que casen, entonces van a tener que sacar mayors. Ay, Entonces era como, es, qué pesado. me parece innecesario porque al final igual van a sacar mayors y poner, quizás puede arriesgar la colonia, quizás pone en un estado de advertencia o las estresa, Estrés. entonces es Ujú. mejor dejarla que sigan y cuando Estoy de tengan van a acuerdo tener, pues, contigo. Y dejar Yo que nos creo, den la sorpresa. claro. Pero mira que lo que dice Juanma es súper cierto. Imagínense que bajo los mismos Perdón, cuidados. perdón, Luna, perdón. ¿Qué hacemos si se nos corta? No Porque se ya, corta, ya faltan sigue 2 minutos. no, no, pero sigue nomás. Ya no se Eh, corta, porque antes se cortaba a los 59. ah, no, creo que no sabía que se cortaba a los 59. Sí, antes se cortaba. Iban 56, 40. Y hay 36 personas conectadas. ¿Ustedes Y hay 9 tienen tiempo para preguntas. volvernos a Yo conectar? tengo tiempo, yo tengo Yo tiempo, no. ¿Cómo, Facu, cómo? yo tengo tiempo, no tengo sí, problema. yo tengo tiempo también, sin ok. dramas. Ah, bueno, Entonces, entonces. Les para que termino de los contar esto 37 que y están ahí, pasamos. Dale, dale. espera, vamos a dejar claro. Para los 37 que están conectados, si se cae, si se cierra, inmediatamente volvemos a abrir otro, ¿ok? Me dan 2 minutos porque tengo que cargar el video. Él me pregunta la portada, el nombre del video, Ok, lo carga, o sea que 2 minuticos ok. nos volvemos a Ok, Un conectar. abrazo, Jonathan, también te queremos mucho. Bueno, les cuento lo que dice Juanma de los Mayor. Bajo los mismos cuidados, yo tengo 2 colonias de Camponotus lindigi, la misma especie. Una me regaló Mayor a los 70 obreras y la otra a las 18, 19 obreras. Y bajo los Claro. mismos cuidados. Es Entonces que uno Ujú. va a queda depender como, también de las ¿de necesidades de qué? la colonia. Quizás no hay que forzar a la es, necesidad de que tengan mayo porque quizás suele ser algo malo, ¿no? es lo que yo dije justamente en otro grupo el otro día, hay que empezar a apreciar la naturaleza por cómo es. Es decir, si la hormiga no necesita mayors, ¿para qué crees que tenga mayors? Si así están bien, listo, ya está. O sea, por ejemplo, Camponotus mus acá en Argentina es monomórfica, pero saca hormigas más grandes, sí, de diferentes tamaños, pero más grandes. Entonces, es decir, si la hormiga es así, quiere decir que está bien, o sea, no lo necesita. O tal vez lo necesita, pero tal vez todavía no evolucionó, supongamos, ¿sí? Pero si no lo necesita, no hay por qué forzarlo. Eh, que tenga soldados no quiere decir que sea una colonia sana. Una colonia sana es una colonia que avanza a pasos de una colonia normal. Claro. Sí. Y Y, que y, va a avanzar a la necesidad, obviamente. Si no y es que, necesita, y es que es pobre que el, está. el otro lío es que también puede volverse frustrante, porque vamos a suponer que Facundo tiene la misma Camponotus que tengo yo. Y yo ahora empiezo, miren, sacó mayor gracias a la dieta y a los ajustes en la dieta. Mire, ya me sacó alados porque es que la dieta que yo implementé y Facundo rascándose la cabeza y la colonia de él nada, entonces él se va a sentir tan frustrado Es que y, encima, y todo termina apuntando a mi ego. Yo soy el supercriador que logró sacar alados. Eso es ridículo. no solo Haz eso. bien el trabajo, haz bien tu trabajo con tu colonia y ya, y que la cosa ande por donde tenga que andar. No solo eso, sino que no tienen forma de probar que realmente lo que hicieron ellos. Exacto. O sea, O sea, mira que hay un depende chico, tan poco de mí como creadora que que la misma especie lo hizo a los menos de 20 y a los 70. O sea, no es que dependió de mí, ellas ima- quisieron. imagínate esto, tengo un chico, un compañero en el hobby, me habló diciéndome, mira, mi feidole, que tiene 4 obreras, tiene un macho. Entonces, yo creo, es cuando más me cierra que digo,
van a tener cuando ellas lo sientan adecuado tener, no, vos no vas a estimular realmente. O sea, vos no, si vos decís, yo te alimenté de esta manera y ahora sí tuvieron mayors, vos no podés saber que fue por eso que empezaron a tener mayors. Es como, estás especulando, pero No estás se dando... cayó, ya va 1 hora y 5 segundos. Antes se Ah, caía a los 59, 59. Es ah, que, es que, Bueno, es que ahora está Facundo. Ya la cosa, claro. claro, eso ya es de otro nivel. O sea, Sí, sí, sí. cuando ¿tú te acuerdas, Luna, de Shrek? Sí, Ok, claro. Juanma es Shrek, yo soy el burro, y ahí tenemos al príncipe encantador. Facundo es el príncipe encantador. Le hicieron poner Sí, rojo. sí. Oye, Facu, si Daniela nos está escuchando, te va a reventar más tarde en el grupo. Alejandro siempre se Bueno, hace el humilde, pero pero las tiene también. bajo la Sí, manga. no, no. tal cual. Bueno, ¿cómo sabemos cuándo están listas para mudarse a un hormiguero? Mm, Alejandro ya lo había dicho, ¿no? Eso de que él prefiere de que estén bien apretaditas en el tubo y tengan que mudarse a un hormiguero pequeño a su tamaño y que vayan avanzando, progresando. No sé qué tiene para decir. Sí, no hay prisa, no. Tal cual, Digo yo, Ahí yo veo juega lo mucho, mismo, depende del creador, porque sí, ahora el creador que las quiera tener en mucho espacio y las mudará con las sí, 6 obreras. sí. claro, yo veo mucha gente que muda sus hormigas muy apurado, o sea, está muy apurado a meter sus hormigas, mete sus hormigas con 6 obreras, a un 10 por 20. Entonces, quizás esperar un poco más, ser un poco más paciente y cuando veas que realmente necesitan un espacio más grande, mudarlas. Y también pasa mucho de que hay gente que también trata de decir eso de, yo mudo a las hormigas a un 10 por 10 con la reina sola y me funciona. Y entonces la gente quiere probar, dice, hey, esto funciona, vamos a probar si total va a funcionar. Y tampoco tenés la certeza de que vaya a funcionar y estás arriesgando tu colonia, así que es preferible ir a lo seguro y saber que va a estar bien tu hormiga y que va a poder progresar con los cuidados que le das. Y que saber obviamente que a su tiempo tenés que moverlo. ¿Cómo se puede evitar que dejen todo hecho un asco cuando les damos insectos? Ahí, No, no. Con el método del alfiler, mi método patentado. tal cual. Las mías no dejan todo hecho un asco. Yo les atravieso el Bueno, insecto con un alfiler y lo clavo a un foamy y no se lo llevan a las cámaras. Las Camponotus tienen estómago social, comen en el forrajeo y van y alimentan a la Exacto. prole, a la reina, y no dejan todo hecho un asco. El insecto lo coges con el alfiler, el foamy, a la basura. a mí Solucionado. he sufrido mucho con unas camponotus que son de alta humedad, que son las camponotus castaneus, y, y finalmente logré reducir eso poniéndoles con un alfiler como en un trinchito, o a veces también funciona cuando les doy, porque yo les voy variando, les doy mosca de fruta y ahí sí prácticamente se la consumen toda y no les queda nada para pegar al algodón. ¿Tú qué dices, Facu? Mira, yo, a ver, en tubo me parece, a ver, hay unos problemas que sí me pasó a mí, que llevan el insecto a la última cámara en el tubo y dejan la prole delante de las cámaras y vos decís, ¿cómo saco el grillo de ahí? O sea, está muerto todo, pero ¿cómo lo saco? Es imposible. Entonces, bueno, en tubo es un tanto difícil alimentar con proteína. Yo prefiero dar apenas una pata de grillo, que tal vez se la consuman todas. Claro. En el caso de Camponotus, no le doy mucha proteína cuando están en tubo. Cuando están en tubo no, pero cuando las saco al forrajeo ahí sí. La otra técnica que obviamente mencionó Luna también está buena, el tema del alfiler. Y en hormigueros, a ver, es un poco el tema de poner las hormigas. Cuando son pocas en un hormiguero muy grande, cuando están en un hormiguero muy grande, que antes también lo mencionó Juanma, usan las cámaras a veces para dejar basura, todo, y te dejan hecho un desastre. Ahora, si están bien apretadas es raro que dejen basura, porque es un espacio que ocupa que es innecesario. Pero bueno, ahí va un poco a gusto de cada uno. Yo si las Que tengo apretadas,
lo tiro, así nomás, total, lo van a sacar. Ahí Tengo lo que la, pasa es la justamente certeza. lo que dice Facu, ¿no? Porque también va a depender del espacio. Tratemos de, justamente si queremos evitar este tipo de cosas, de basureros dentro del hormiguero o dentro del tubo, tratar de dar lo que sabemos que va a poder consumir y no dejar residuos orgánicos que sabemos que puede generar hongos. Y es mucho lo que pasa que en tu caso sirve mucho porque las camponotus, al tener estómago social, como decís, va a poder alimentar las crías. Pero yo tengo problemas ahora con unas semiclaustrales que al Ah, no tener estómago social me llevaron la basura adentro y empezó a generar hongo. Y, y bueno, ahí está el problema, tratando de solucionar y ver qué hacer. Eh, pero es lo que tiene de ventaja en ese caso Camponotus, que podemos hacer la técnica que tiene Luna y va la a técnica funcionar. patentada de Luna. Y va a funcionar porque sabemos que no va a pasar nada porque igual se pueden alimentar y van a poder alimentar a toda la prole de igual manera. Igual tenemos también la virtud de que Camponotus de por sí es un género bastante limpio. Al menos las especies que hay acá, ¿no? En vez de una semiclaustral es muy común que sean muy, muy sucias. Yo solo tengo una que hizo basurero adentro, que hizo basurero, pero no queriendo hacer basurero, sino que cuando se mudaron tenían unas cáscaras de un tenebrio, pero eran solo las cáscaras, y las llevaron a una esquina del hormiero. Y de la nada empezó a llevar un poco de tierra que sobraba y empezó a hacer el basurero. Y en sí no es hongo, pero igual es un lugar sucio que quizás a la larga pueda afectar, no sabemos todavía, obviamente, pero son cosas que pasan y que quizás de alguna manera podríamos regular y hacer que no suceda, quizás limpiar bien, mantener limpio y mientras más limpio y mantengamos, mejor van a estar. Hay un punto que mencionó Nelson recientemente, Nelson de Admission, que es muy importante, y es el área de forrajeo, y lo voy a relacionar con la pregunta anterior de qué recomienda para un área de forrajeo. Es bueno limpiar, pero no limpiar tan meticulosamente, Ah, sí. porque ellas van a dejar, y no hablamos del rastro de feromonas, sino van a dejar un rastro de sus excrementos, Ellas escogen siempre un área del lugar de forrajeo que va a ser su basurero. Si yo limpio muy bien ese lugar, entonces van a perder ese rastro. Entonces es bueno que ellas conserven un poco de basura ahí. Yo cuando limpio les dejo un poquito de basura donde siempre la han puesto, para que sigan sacando la basura allá y no me la dejen dentro del hormiguero. Y otro punto que quería comentar, tengo unas Camponotus SP, que es mi colonia, no la más vieja, pero sí la más grande, crecen exponencialmente. Y el primer hormiguero que les hice solo tenía un bloqueo, no tenía tantos compuertas como los hago ahora. Y cuando las mudé, ellas llenaron como un tercio del hormiguero de basura. Pero como crecen tan rápido, y ahí es lo que decía Facundo, ellas solitas fueron limpiando. Cuando Entonces, ya les empezó a estorbar la basura. eso es otro punto a tener en cuenta. Es que Ujú. también pasa con Bueno, los basureros eso, ¿no? Es lo que me está pasando ahora con la semiclaustral. En un principio me dejaron mucha basura y al aumentar y necesitar más espacio en hormiguero fueron empezando a sacar, no por completo, pero algo. Y lo mismo pasa con las camponotus, que me está pasando también con unas camponotus, con esas mismas que les digo que dejaron cuando se mudaron y me están sacando la basura, así que bueno, estoy pudiendo limpiar. Ujú. ok. Bueno, ¿han realizado alguna adopción de reina en Camponotus? Que se muera la reina, quede obreras, prole y que ustedes traigan una nueva reina. No. 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 Mm, mm. He querido hacer una porque se me quedó una colonia sin esa reina, pero tendría que tener la suerte de atrapar de la misma especie este año. No Yo sé, creo que ese esto es mi tema. también varía mucho, por lo que tengo entendido, en la genética, porque no solo las feromonas afectan, sino que las reinas, que es lo mismo que pasa con las poliginias, que es lo que escuché la otra vez en el podcast de Admission, que hablaba de que para hacer poliginia, eh, lo que realmente funcionaba es que ambas reinas sean hermanas, por así decirlo, que sean reinas de la misma camada y que por lo tanto tengan la misma genética, si se puede decir, de esta manera aceptarse mucho más. Eh, y yo creo que pasaría lo mismo en este tipo de casos de adopción, que creo que sería mejor, eh,
o no sé si es que sí o sí va a funcionar así, pero creo que de esta manera sería mejor. Obviamente hay casos donde no es así que no es obviamente cerrado, pero creo que esto aumentaría más el porcentaje de, de De posibilidades. probabilidades. De posibilidades. Y Bueno, a ver, en sí, adopción en otras especies me funcionó con reinas de vuelos nuevos, en Feidole más que nada. En Camponotus nunca probé, nunca me pasó que se murió la reina, y si me pasó, se condenó la colonia porque no tenía más reinas, y por ejemplo hace poco me pasó con unas Camponotus, que se murió la reina de la nada, tenía 8 obreras y no tenía otra reina. Em, entonces, bueno, fui alimentando hasta que se fueron muriendo y ya está. hay una pregunta yo estaba hablando ahora por interno con Facundo y esta me gustaría que él la respondiera, que es, ¿por qué Camponotus es el género favorito de tantos Zookeepers? Uh, Bien, varias cosas. Son de las más grandes y más comunes de encontrar. Son súper limpias, son fáciles, o sea, dentro de todo tiene una cría bastante fácil. Algunas especies un poquito más complicadas, pero dentro de todo son fáciles. Es uno de los 5 géneros más extendidos del planeta. Así que al ser tan extendido, tiene un montón de colores, montón de especies, montón de comportamientos. Y es que aparte son muy estéticas, ¿sí? Tenés camponotus Sí. de 2,5 centímetros, o sea, son enormes. Camponotus de 2 centímetros, por ejemplo, acá en Argentina, una de las más codiciadas de la serie ventris, que llega a 2,2 centímetros, unas bestias, con unas soldados que te agarran el dedo y te cortan. Son doradas y negras, entonces, a ver, también el tema de lo que se dice tanto de baja humedad, claro, como son de baja humedad voy a necesitar un hormiguero comuncito, pero bueno, después se llevan una sorpresa de que no es así. Pero así todo sigue siendo una de las hormigas más preciadas por los criadores, porque aparte te simplifica la alimentación, no te demanda una mayor proteína, no tienes que andar criando como loco insectos. Entonces, bueno, tiene tantas cosas, son tan diferentes entre especies, tiene Claro, tantas subespecies que la gente las ama. claro, hay demasiada diversidad de distintos tipos, colores, tamaños, algunas más robustas, algunas más estilizadas, algunas que son del desierto, otras que son de madera, otras que se crían de una forma. Entonces, hay mucho, mucho que recorrer en el género, y al ser, como dice él, tan fáciles de encontrar, quizás hay géneros más fáciles de encontrar como Solenopsis, que son plaga, pero al mismo tiempo podemos encontrar estas especies. No son especies que haya en tal zona nomás y que solo la gente que está ahí puede agarrar, sino que sea una especie u otra, normalmente hay en todos lados. Son especies que se adaptan bastante, entonces podemos encontrar en bastantes lugares. Totalmente de acuerdo con ambos. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo evitar que mis Camponotus se ahoguen en los bebederos? Nunca me pasó, Facundo se ríe porque hemos hablado mucho de eso los dos, pero las de él son las más, las expertas, las que no se ahogan. sinceramente nunca me pasó. Camponotus, con el género Camponotus nunca me pasó que se ahogaron. En ninguna de las especies que tengo me pasó que yo tengo, no tanto como Facundo que le ponen una tapita, pero tiene un comedero bastante Él grande. les pone una piscina. No, yo también le pongo bastante en una tapita, en algo un poco más chico, pero también le pongo bastante, cosa que otras especies, otros géneros, perdón, no les pongo porque sé que puede llegar a pasar. Pero a las Cambrontus siempre le hago lo mismo, nunca le hago otro cuidado, sino que nunca me pasó que se ahoguen. En otro género sí, ojo, pero en Camponotus nunca me pasó que se ahoguen obreras. Yo hice un par de ensayos haciendo unos bebederos como con un caminito de líquido, ya sea curvo o recto, y ellas se paran cual ganado al lado de los bebederos y me ha funcionado. Y hace poco compré unos bebederos de estos que viene el tanquecito de vidrio y 3D. Estos son el diseño original, que son los de Byformica, Mm, y me ha funcionado
O sea, es fantástico, Yo, fantástico. Pero yo tengo ahora unas me imprimí camponotus que unos son iguales. muy grandes. Tengo unas camponotus que son muy grandes y la cabecita no les cabe ahí. Entonces ella les sirvo con el método Facundo, una tapita y, o sea, yo les doy la plata y que ellas se La compren sus piscina. cervezas y ya. Y les va bien, les va bien. Sí, Me pasa lo mismo ahora. es raro que Camponotus se ahogue en algún bebedero, o por lo Es que menos son Las hasta mías grandes. son ahora. las tontas, pues. Es que en mi caso yo veo que son hormigas bastante grandes y ágiles, si se puede decir. Que en mi caso yo veo que tienen mucho cuidado todos, son muy, ti- tienen mucho el estado de alerta. Vos ves que siempre están ahí alertas a lo que pasa. Entonces yo creo que eso afecta mucho a lo que no se ahoguen porque están todo el tiempo eh, ágiles, si se puede decir así, y haciendo movimientos tan suaves que pueden hacer eso de no ahogarse. Bueno, hubo algo que yo Ya hice cuando tenemos comencé, todo verde. Miren. hubo algo que yo hice cuando comencé, porque no tenía tanta experiencia y porque tenía muchos temores, yo creo que a todos nos ha pasado, y es que todos se los daba en un algodón. O sea, yo ponía un pedacito de papel de aluminio y una bolita de algodón, y esa bolita de algodón estaba impregnada en el líquido que les diera, y así alimenté todas las especies que tuve por casi un año, año y medio, y luego fue que empecé ya a diseñar bebederos o a recortar tapitas de botella de agua, en fin. Pero es un método. Yo, Si tú yo sientes creo, que se te ahogan, usa el algodón. Es lo más práctico. yo creo, a ver, en Camponoto ya le digo, nunca me pasó. En otras especies, ahora que estoy criando Pseudomyrmex, que mi reina tuvo su primera obrera, yo desde que tengo la reina la alimento con algodón, como dice Alejandro. Son especies que en la cría pasa mucho, mucha gente sabe que ese género en sí se ahoga muy fácil. Entonces yo tomé eso y muchos criadores también lo empezaron a tomar, que es empezar a darle en algodón porque sabemos que se ahogan. Entonces, yo creo que es lo mejor observar a tus hormigas, como siempre el hobby es observación. Si ves que les pasa una cosa, cambiales. Entonces sabes que no les va a volver a pasar. Si vos le das siempre con algodón, le podés probar una vez solo con una gota para ver si funciona. Si no, algodón de vuelta. Y así. Yo empecé a hacer eso, el método de Facundo, poco a poco. Primero les estaba poniendo gotica. Llegará el momento en que les voy a poner la piscina, pero por ahora, gotic. Bueno, por acá tenemos 17 preguntas que nos están poniendo desde cuando comenzamos. Dale. Y no las había puesto pues porque tenía las preguntas de hoy en la tarde. Y se quedó pensando. Ok, Denme tranquila. Mira, gracias. quisiera mencionar algo mientras se te desbloquea. Em, a los que nos están viendo y a los que vayan a ver este directo en diferido. em, Estamos reunidos aquí, dos jóvenes que son prácticamente niños en su edad, pero brillantes porque se han dedicado a observar, a aprender. Una ama de casa como tú y un carpintero como yo. ¿Qué Yo no soy nos... ama de casa, yo No, no, soy pues tú de oficina todo el día. Mis pobres sí, hormigas las dejo abandonadas todo pero, el día. pero eres madre, tienes a tus hijos, o sea, eres una mujer común y corriente. ¿A qué va todo esto? Que este tipo de experiencias donde compartimos nuestras vivencias con las hormigas nos enriquecen a todos, porque este es un hobby construido de diferentes tipos de personas, con diferentes antecedentes. Conozco a personas muy brillantes como, y ustedes también los conocen, Adrián, que es un médico, Dani, que es una paleontóloga, gente con mucha experiencia, pero también hay gente que trabaja de obrero, de mensajero, de taxista, amas de casa, oficinistas, en fin. Entonces es muy valioso este tipo de encuentros y quiero agradecerte a ti, Luna, agradecer el trabajo que Macrohormigas hace, agradecer a estos dos muchachos que son brillantes, son muy inteligentes y, y que muestran que los jóvenes también pueden sacar un poquito del Fortnite y dedicarle un poquito también a cosas eh, que tengan que ver con la naturaleza, con la observación. Y también, de cierta manera, yo
le doy como cierto ejemplo, por decirlo así, a viejos que después de viejos nos dio por entrar a esto y estar al lado y qué bonito, mira, estamos no solo diferentes antecedentes sociales, culturales, sino étnicos, o sea, estamos de diferentes países compartiendo en torno a un hobby que es muy bonito. Y es lo que me gusta mucho de estos encuentros porque estamos también fomentando o educando de cierta manera con nuestras experiencias. Quería solamente decir eso. Yo estoy igual, Sí, eso es muy Creo que la bonito. palabra de Mira, desde Alejandro vale por los cuatro. Argentina, ¿cierto? Estamos todos acá unidos y estamos desde Argentina, Colombia y Texas. yo creo La que tecnología también nos une. hay que agradecer la invitación, yo agradezco que me hayan invitado para poder platicar un rato con todos, con Luna, con Facu, con Ale, que al final siempre aprendes algo, eh, vos podés siempre dar algo, pero también yo en particular recibo mucho de lo que hablan y bueno, sirve siempre. Y más si hay más gente que está escuchando, que es un directo obviamente, y que también pueda tomar y en los comentarios esté dando sus opiniones, sus teorías o sus experiencias y que más gente pueda leer a las otras personas. Es una Así comunidad es. muy buena y muy diversa y que todos aprendemos de todos. Así es, Así es. así es. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y como les dije al principio, me siento súper honrada y Aquí estaba hay una súper pregunta, nerviosa. aquí hay una pregunta que hace Nelson, ¿alimento vivo o Nelson. alimento muerto? Em, A dale Facundo que te Camponotus, vi. eso. ¿Quién Dale será ese Facundo. tal Nelson, no? ¿Cómo? Ay, ¿quién será ese tal Nelson? Ja, casi nadie. Eh, Va un poco la decisión de cada uno. Vivo, traten de no le den grillos vivos a su colonia. Van a destruir media colonia. No tiene sentido. Yo pienso igual. Por un par de likes no tiene sentido. Un grillo entero no. A menos que tenga un forrajeo de, no sé, 1 metro por 1 metro y ahí tal vez sí. Si es que lo logran cazar. Yo creo, Entonces. yo creo que también depende de la especie, ¿no? No, Estamos sí, hablando de De especie, Camponotus. sí, claro. sí, de especies dentro de Camponotus, que vos No, sabés pero es que que. algunas son carroñeras, algunas son cazadoras, algunas no, algunas sí. Pero un grillo entero vivo no Claro, tiene no, no, grillo sentido no. para ninguna Eh, camponotus, para no, no, ninguna no, especie. para nada. Yo a mis Camponotus nunca les doy vivo. A ninguna, ni a la colonia más grande ni a la colonia más chica, obviamente. Yo creo que hay que saber también de qué hablamos, y es que si sabemos que nuestra Camponotus son carroñeras, dale carroña, dale algo muerto. Sea recién muerto o no, dale muerto porque sabes que de eso se alimenta y que capaz no está adaptada a cazar, no tiene mandíbulas tan fuertes o no tiene un ácido fórmico que pueda matar a un ser vivo, que sea un tenebrio, que son algo duro, tiene un cascarudo, es fuerte, o un grillo que también son grandes, son fuertes, son cosas que pueden dar peligro a tus colonias. Agresivos. Mire, yo apelo a lo que yo conozco, a lo que he vivido y a los dos factores que siempre predico, aparte de los gradientes, otras dos frases o palabras que yo amo es observación y sentido común. Observación. Mm, en términos generales, es difícil ver una colonia o ver una hormiga cazando, por ejemplo, una mariposa, una mosca. Es muy difícil cuando se va acercando ya. La gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría de hormigas en general son carroñeras. Incluso las cazadoras también comen carroña. Número uno. Número dos. A nivel de protección de ácaros, no hay nada como dar alimento congelado. Hay dos criadores, uno de ellos es microbiólogo y es el que con el que más hemos intercambiado hormigas y nidos y etcétera. Él me dice que le da congelado hasta los pétalos de rosas a su sata para evitar el problema de ácaros. Es solo una sugerencia de él, una idea, yo la aplico. Y Tercero, parásitos también, otros sí. parásitos. Tercero, alguien dice, pero es que en la naturaleza ellas, ok, está muy bien, perfecto, pero como estamos criándolas en cautiverio, por sentido común, es mi ejercicio mental el que yo hago. Yo me pongo a pensar, bueno, los leones en cautiverio, los grandes felinos,
Estuve hace poco, bueno, hace poco, no, hace un par de años, en uno de los grandes acuarios que hay acá, que tienen ballenas orca y tienen algunos depredadores. He estado en un par de zoológicos donde hay reptiles grandotes, serpientes, dragón de Komodo, y todos esos animales, ¿con qué los alimentan? Y son cazadores, ¿no? Con alimento muerto. Entonces, si yo tengo mis colonias en cautiverio, pues nada me quita. No estoy diciendo que sea una ley, que sea una norma, no. Pero si yo las reduzco a un área de forrajeo de 10 centímetros por 10 centímetros, ¿para qué ponerles ese estrés de un animalito peleando por su vida y las otras peleando por cazarlo? Porque Pero si les no, va a no producir. solamente eso, ¿no? Yo creo que también va mucho al tema de que en la naturaleza, eh, darle, además de alimento, tienen otros factores que les afectan. Si vos le das mucho alimento en tu zona de forrajeo, sea vivo o no, vos no tenés eh, eh, otros agentes patológicos que ayuden y eliminen ácaros, por ejemplo, o que hagan que Exacto, exacto, exacto. ese animal se elimine completamente y se haga parte de la tierra. No hay manera. Es algo Exactamente, exactamente. que vos sabés que va a traer ácaros porque son materia orgánica y los ácaros están por todos lados, pero no tenemos Entonces, en todos los lugares algo para eliminar ese tipo de cosas. lo que yo hago es todo se lo doy congelado. En una época les daba semi muerto y sí genera estrés. Alguien decía en días pasados, pero ¿cuál estrés? ¿Quién ha dicho? ¿Qué estudio hay? No, pues obvio que hay cierto estrés y hay que determinar hasta dónde la colonia está cazando por defensa y hasta dónde está cazando porque realmente iba a comer. Entonces, la sugerencia que yo doy o que yo aplico es yo les doy todo congelado o en su defecto semi muerto, eh, Tal cual. básicamente. Yo a todas le doy muerto, totalmente muerto. Intenté una vez con unas que son cazadoras por naturaleza y mejor no. ¿Para qué? Aquí hay otra pregunta de Nelson, Yo les de cuento casi, lo de mi alimento antes de pasar. Sí, sí, dale, obvio. dale. En una conversación con Alejandro me contaba lo que les acaba de decir del microbiólogo. Entonces yo le decía, Alejandro, pero si él todo lo congela 48 horas para evitar ácaros, ¿por qué no podemos congelar todo por meses, por semanas? Y ese día decidí, yo soy ingeniera de alimentos y yo sé que si uno conserva la cadena de frío, o sea, si tú no lo sacas del congelador y lo vuelves a congelar y lo sacas y lo congelas y lo sacas, mientras tú siempre lo tengas en el congelador y conserves la cadena de frío, todas las características nutricionales se conservan. O sea, El no tema va a es perder la calidad ni de los minerales, ni de la proteína, no la va a perder. ¿Qué cambia? Las características organolépticas, el sabor, el olor, eso cambia. O sea, ahí lo que hay que mirar es si la colonia acepta el alimento congelado. Hice la prueba, comencé congelando de a poquitos, se los dejaba 3, 4 días congelados, se los daba y todas, hasta las semiclaustrales, las odontomacus, todas me aceptaron congelado. es Nosotros que tenemos, yo tengo 9 colonias, 7 de Camponotus, 2 de Crematogaster, mis hijos tienen 4 de Odontomacus y acá no se cría alimento. Todos comen congelado. Y entonces yo tengo unos tarros que son oscuros y los marco, tengo un espacio en el congelador que dice alimento hormigas y en uno tengo dubias, sofobas, grillos, bien sellados, marcados. Eso sí, ¿cuál es el problema? Si algún día se llegara a ir la luz o a dañar la nevera y pierden el frío, toca botar todo. Eso sí es lo que hay que tener muy claro. el Pero de tema, resto, y tengo meses haciendo eso y me va súper bien. el tema a mí, lo que me pasó en mi experiencia es, una vez me agarraron ácaros los tenebrios. Mi solución, que lo que hice fue congelar los tenebrios, los escarabajos los liberé, eh, y los tenebrios al congelarlos para que maten a los ácaros en un periodo de tiempo considerable. No un día, 2 días, sino bastante tiempo como para asegurarme. Lo que me pasó con los tenebrios es que se secaron por dentro. Entonces, a mí, cuando yo los abría, porque yo normalmente no les doy un tenebrio entero a ninguna, sino que se los parto en 2 o en 3 y reparto, vi que estaba seco el alimento ya adentro. O sea, lo que normalmente era algo, no sé, como viscoso, si se puede decir, llamar así, por dar un ejemplo del tenebrio, ya no estaba, era algo casi vacío y seco. Igual lo comían ojo, pero en ese caso yo creo que quizás
aporte incluso más agua que estén recién muertos en ese caso. Mira, yo tengo Molitor y tengo Sofobas, que son como los más larguitos. Y efectivamente, el interior, pues, es totalmente líquido, muy líquido cuando están vivos. Y cuando los congelas, se vuelve un hielito, pero cuando tú lo partes, al ratico, yo todos se los Salen. entrego abierto. Yo no se los entrego así, tal como lo saco del congelador, sino que Claro, congelados, abro todo y cuando tú lo abres y lo pones, al momentico, eso vuelve otra vez a estar viscoso. O sea, a mí no me ha pasado lo que tú dices. Sí, a mí Lo mismo con las pasa dubias, yo igual. las parto, las pongo y al ratico ya están viscosas, con los las grillos, cucarachas, con las Luna cucarachas, todos. es, Luna es con las experta cucarachas. haciendo sushi. Fileteando. La otra vez Sí. Alejo me dijo, me encanta cómo les fileteas los bichos. No, no, en sí con otros insectos no, ojo, yo también he capturado de la naturaleza, no sé, grillos, saltamontes, y cuando los parto, ¿qué? O sea, a los 2 días, 3, sigue bien, siguen viscosos al rato, obviamente tardan su tiempo, yo nunca le doy, como vos decís, ni bien sacado, sino que espero así 10 minutos para que se termine de descongelar, que tenga una temperatura que esté bien para las hormigas, que no esté congelado porque problemas, y se las meto y queda como recién muerto, no sé si recién muerto, pero sigue, llega a un estado de vuelta normal, si se puede decir. Ajá. Sí, a mí eso me ha librado de muchas cosas que no me gustaban. Claro, criar. Bueno, acá tenemos una última pregunta para que ya vayamos cortando porque yo sé que en Argentina es muy tarde, ya son las 11:30 y es un día de semana y no queremos trasnocharlos. La última pregunta que vamos a responder es esta de Nelson. Dice, ¿qué opinan de la acumulación de ácido fórmico y cómo manejar ese tema? Ahí que hablen ellos, después hablo yo si quieren. Facu. Bien, como primer punto, hacer la mayor cantidad de ventilación en la zona de forrajeo y en el hormiguero. En la zona de forrajeo está bueno que estén enfrentadas las ventilaciones, ¿sí? De esa forma el aire pasa mejor, fluye de una mejor forma. Y después, a ver, la acumulación de ácido fórmico, a mí particularmente no me pasa, ¿sí? Yo creo que muchas veces las hormigas, al menos en Camponotus, por ejemplo, liberan ácido fórmico al sentirse amenazadas. Y es que justamente lo utilizan para ello. Sí puede haber desperdicio de ácido fórmico, pero tampoco es normal que llenen de ácido fórmico todo el hormiguero. Entonces hay que tener cuidado si se sienten amenazadas. Esto también tiene que ver con el tema de darle alimento vivo, semivivo. Así que bueno, hay que tener cuidado por qué lo largan, si son desperdicios, son pequeñas acumulaciones o es que realmente se sienten amenazadas. Por ejemplo, yo tengo gente que conozco que tiene solenopsis que apenas mueve el hormiguero y se eleva un olor increíble de ácido fórmico. Entonces tengamos cuidado un poquito con el tema de Tal por cual. qué lo largan, ¿sí? Porque realmente el ácido fórmico es para defensa o para cazar. Me pasa lo mismo. A ver, en Camponotus, las que tengo tienen ventilaciones, que es lo mejor siempre. Realmente con todas las hormigas es bueno tener ventilaciones en la zona de forrajeo, en el hormiguero si se puede. Si no se puede, en la zona de forrajeo ya basta, por mi experiencia. Lo que me pasó últimamente no es en Camponotus, sino que es en Crematogaster. Vos, en Crematogaster yo puedo llegar a ver que del gaster sale ácido fórmico, entonces yo sé que en ese caso estaría pasando. Por eso a mis Crematogaster las puse en un hormiguero que tiene ventilación y que me puede llegar a ayudar. Pero con Camponotus, aunque tengan la ventilación, nunca vi que utilicen el ácido fórmico, o sea, nunca vi a una obrera largando ácido fórmico o tan exaltada como para hacerlo. Quizás sí hay olor por los desperdicios que dice Facu, pero así de tirar tanto ácido fórmico, nunca, en Camponotus nunca. Yo los diseños que hago de los hormigueros trato de dejarles buena ventilación, sea cual sea la especie. En el último que hice probé un sistema de ventilación casi que implícito en la misma manera como coloco el acrílico, dejándole una pequeña La madera. separación entre el acrílico y la madera para que tenga un área de ventilación más amplia, porque obviamente al ser esa Camponotus en especial es arborícola, entonces hay mucha más ventilación porque
cuando las hormigas cavan, básicamente ellas dejan los orificios del hormiguero, algunas con montículo, para que el mismo montículo, disculpen, haga un efecto como de chimenea, ¿no? Haga un efecto de tiraje del, de la ventilación. Entonces, pero cuando es arborícola, realmente la ventilación es mucho más alta porque es toda una rama con sus pequeñas fisuras que está recibiendo aire todo el tiempo. Entonces, con estas Camponotus, yo observaba que ellas, como estaban antes en un nido de Aiton, yo a ese nido le dejé 2 orificios de ventilación con una pequeña malla y siempre estaban muy cerca de esos orificios y eso me llamó la atención. Entonces, en este de madera quise dejarle todavía un poquito más de ventilación, a ver qué, Sí, sí, la a idea a ver veces cómo funciona. es darle lo mejor a todas nuestras hormigas, sino no solamente a las Camponotus. Entonces, si le pueden dar ventilación, mejor, o sea, no va a generar estrés unas rejillitas en el hormiguero, no va a molestar. Sí, Lo no. que sí hay que tener cuidado que si son muy pequeñas, ojo con Solinopsis. Sí. ¿Saben lo que me pasó a mí hace unos días con las Camponotus lindi? Yo tengo 2 colonias, la que tiene como 70 obreritas. Se le cayó la llamada a Sí. Juana. La que tiene como 70 obreritas empezó de un momento a otro y venían bien, yo no les cambié humedad, no les cambié nada, temperatura, nada. Todo venía como venía varios meses igual. Y de un día a otro toda la prole en el forrajeo. No solo los capullos, sacaban todo. Huevos, larvas, capullos, todo en el forrajeo. Entonces yo cogí, les destapaba el forrajeo un ratico y ellas se enloquecían y guardaban toda la prole. Pero yo les tapaba el forrajeo y en 2, 3 horas estaba otra vez el forrajeo lleno de prole. Empezamos a hacer pruebas, me dijeron que probara con de pronto alejando un poquito el cable térmico, que probara quitándoles la humedad. Le puse unos alfileres en las cámaras porque es de acrílico para separar las láminas, a ver si de Ujú. pronto ventilando las cámaras, tampoco siguieron sacando la prole. Y un día Giovanni, uno de los chicos del club Macro Hormigas, me dijo, yo tengo una SATA y le mandé a hacer la tapa del forrajeo con malla. Prueba de esa manera a ver si de pronto. Entonces hablé con el fabricante del hormiguero y me mandaron una tapita para el mismo hormiguero, una tapa para el forrajeo, toda con malla. Ujú. Santo remedio. No han sacado absolutamente nada más. Mira, Entonces, supongo que este era es un eso, falta forrajeo. de ventilación. Esta es una tapa de forrajeo que tengo. Le puse malla para que tenga Algo muy así me buena mandaron, pero ventilación. pues es muy pequeñita. Entonces la mallita es mucho más pequeña, pero santo remedio. Y estuvieron un montón de tiempo sacándome todo. Estaba preocupadísima, no Por sabía qué les Ese iba a acá, pasar. es un en muy buen Argentina dato. no se usa tanto, en Argentina no se usa tanto la malla, sino que más bien se hace, hay una empresa que hace con acrílicos y todo, las rayitas, ¿sí? Unas Rejillas rayitas, eso es genial. en el mismo forrajeo, e incluso en hormigueros, Eso es genial. Eso sí, Yo ayuda las he visto muchísimo. también hasta en las cámaras, las rayitas. Y sí. considero que es muy importante eso. Yo tengo el Ok. único hormiguero que tengo en 3D, que no lo he estrenado, me lo mandaron de una tienda de Inglaterra y tiene rayitas dentro de las cámaras. Aunque es de 3D, la tapa obviamente es de acrílico y De tiene acrílico. unas ranuritas diminutas. Eso es fundamental, Genial. que haya ventilación. Entonces yo supongo que era ventilación también, que Mm. era esa parte. Chicos, muchísimas gracias. Me encantó compartir con ustedes. A mí el que me preocupa es Facundo porque allá es muy tarde. Son A las mí, 9:30 a en, mí, en Texas, ¿cierto? Aquí son las 8:40 de la noche, pero Ah. puedo dar fe que da la medianoche y Facundo está en el WhatsApp. Entonces, Ay, yo aquí preocupada porque lo estoy trasnochando. Juanma por ahí Juanma, sí, sí, ya porque se fue a dormir. sí, sí tiene clases, estamos en diferentes provincias y él tiene clases, yo empiezo dentro de poco, así que yo por ahora estoy disfrutando de mis vacaciones. Ay, qué rico. Bueno, entonces yo creo que ya, yo creo que ya prácticamente todo lo que nos preguntaron lo respondimos. Es que son muchas preguntas. Y habían unas que de pronto convergen, que Sí, hablaban también de humedad, de algo así. Entonces lo que opté fue como por fusionarlas. Chicos, un, muchas un gracias. Les mando un abrazo enorme.
Un enorme, abrazo a enorme. todos los que están conectados, un abrazo a Mexicanos, un Gracias. abrazo e invitarlos nuevamente a que estén atentos al Club Macrohormigas. Tratamos de hacer este tipo de pequeñas charlas en donde nos beneficiamos y es un intercambio de conocimiento. Como decía Juanma, todos estamos aquí aprendiendo, aportando y recibiendo. Es muy grato. Mm, y estén pendientes, por favor. Bueno, un saludo aquí también para Lady, un abrazo. Eh, Estén pendientes, por favor, del podcast de Nelson. Él, de muchos de los temas que hemos tocado hoy, él seguramente hablará y él tiene bastante conocimiento y experiencias y en fin, va a ser bien enriquecedor y el formato de él es parecido también con entrevistas, entrevista a creadores, todo lo que sea difundir el conocimiento y la experiencia mutua, que es algo a lo que apunta Macrohormigas y Nelson desde su trabajo, es muy enriquecedor para el hobby. Entonces, todos invitados. Bueno, yo Y quería eso agradecer es, a Luna, perdón, a Luna porque es la primera vez que salgo en un directo de hormigas, que hago en un video de hormigas. Entonces, bueno, gracias por el espacio y bueno, a toda la gente que está apoyando, que son 33 personas hasta ahora. Sí, sí, y hay varias personas que nos escriben que los ven en diferido. Por ejemplo, el de Poliginias, muchas personas lo vieron en diferido. Entonces, es un trabajo que es muy bonito porque el espíritu de este proyecto del Club Macro Hormigas es ese, es ser un punto de encuentro para personas como ustedes que tienen conocimiento, experiencia, diferentes, cada uno desde sus ángulos, Facundo con sus especies argentinas, con su experiencia argentina, Alejandro con las especies de Texas, y y tú con las de converger allá. Ujú. y las colombianas Sí, sí, y converger en compartir el cómo, el cuándo, el dónde, más que mostrar avances de pronto de colonias, porque ya tenemos muchos canales que se dedican a hacer eso. Nosotros lo que queremos es que cuando llegue alguien nuevo al hobby y diga, bueno, ¿y yo cuándo debo pasar mi hormiga al hormiguero? ¿Cuánta humedad debo ponerle? ¿Cómo debo capturarla? Cómo debo tenerla, cada cuánto la debo alimentar, que encuentren esa información, tanto para el que está iniciando como para las personas que van un poco más avanzadas, que ya quieren saber cómo sacar más mayor, cómo alimentar, si eso es alimento vivo cierto. o muerto. Entonces, ese es Sí, como el miren, objetivo. hay muchos videos en YouTube, pero después de yo consumir horas en YouTube, seguía teniendo unos vacíos enormes. Y eso es lo que me ha impulsado a mí, lo que me ha gustado de Macrohormigas, lo que me gusta de Nelson. De hecho, o sea, ese compartir de vivencias y como decía Facundo, más allá de un like, lo que se quiere es compartir conocimiento, ese intercambio de conocimiento. Y ya Facundo está contratado. Acabo de ver que Nelson ya lo tiene Sí, planillado, ya entró a la nómina. Esa es la idea de estos espacios, vaya compartir sorpresa. y que la gente conozca que criadores, porque es que también a veces como que se crea un mito de que uno para poder criar hormigas debe ser pues medio científico, no. Vuelvo y digo, gente del común, estamos intercambiando conocimiento y aprendiendo juntos. Dios mío, estoy mirando los comentarios y realmente hay Están muy demasiados. bonitos, Ustedes los han gracias. visto, yo no he podido verlos. Sí, Yo sí, 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 solamente sí. estoy viendo Ujú. las preguntas, pero hay demasiados, demasiados. Yo le doy y le doy y le Sí, sí, doy. sí. Ujú. Al Cama, un abrazo. Mauri, por ahí te vi. Caroseli, un abrazo, mi hermano. En fin, a todos. Jonans, Esteban, muchas gracias a Muchas todos. gracias a todos por acompañarnos. Luna, por favor, cuéntanos el próximo directo cuándo es y de qué se va a tratar. Sí, no, esto hay que aprovechar para que la gente sepa que este tipo de charlas, o sea, Yo esto todavía es, no lo había anunciado, no, pero es que todavía este es el, está en negociaciones. no, pero este es el espacio, no necesariamente tienes que comprometerte con quiénes van a estar, pero sí ya la idea y que se les avisará sobre la marcha. Ah, bueno, el próximo directo lo tenemos programado para este domingo
a la 1 de la tarde, hora Colombia, 8 de la noche, hora Madrid. Les puedo adelantar que vamos a estar una española que es maravillosa, que tiene un carisma espectacular, una energía súper positiva, que uno habla con ella y solo con hablar 5 minutos con ella uno queda así con la sonrisa de oreja a oreja. Y ella se llama Moni Di Moni, de Animalets y Animalot. Ay, no, yo para Animalons, el no, Animalons. no, no, no. Bueno, Moni Di Moni. Y ella nos va a traer probablemente una invitada muy especial, igual que ella, pero esa sí se las dejo en suspenso porque todavía no la tenemos confirmada. Yo también voy a asistir con otra Keeper latina, entonces seremos 2 latinas con 2 españolas hablando sobre la mirada del hobby desde el punto de vista femenino de 2 continentes. Los Muy esperamos, interesante. eso es el domingo a la 1 de la tarde hora Colombia, 8 de la noche hora Madrid. Y no No lo olviden había mañana. anunciado, pero No, me pero es cogió que aquí este es Alejandro el así. momento. Es que para eso son estos espacios. Y no olviden mañana a las 6, 7, sube el tercer episodio, el podcast de Nelson. Entonces también estar pendiente Mañana al 7 de la tema. noche hora Sí. Colombia. Ujú. Sí, entonces ahí estamos difundiendo conocimiento poco a Lady está poquito. ahí así, por lo que hablamos del directo del domingo. Ujú, ya les figuró. Sí, Un sí, abrazo, nos cogiste cuídense, Facu. así. Facundo, Un abrazo grandote, muchas un gracias. honor Este estar encuentro contigo, mi fue hermano. maravilloso. Un Igualmente, igualmente. abrazo para Juanma, que gracias también por este rato. A todos. Muchas Luna, un gracias a abrazo, los tres. gracias, cuídense Muchas, mucho. muchas. Un abrazo Igualmente. Adrián, grandote. un abrazote, Adrián, Muchas chao. gracias. Chao, Lady, Chao, chicos. cuídense. Chao, un abrazo. Adiós. Chao, descansen.